Ya, muy buenas tardes, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes de primero básico? Estamos en nuestra clase de historia, en nuestra clase número 35, desde el periodo de nuestras clases online. El objetivo de nuestra clase de hoy es distinguir, ¿no es cierto?, en fotografías o imágenes de paisajes, ¿no es cierto?, característicos de nuestra región, pero también de otras regiones de Chile, y ver, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que hemos hecho nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, y cuáles son los elementos que están en ese lugar que son, ¿no es cierto?, parte de la naturaleza. Por lo tanto, yo le coloqué, ¿no es cierto?, como título nuestra clase de hoy, los paisajes de Chile. Nosotros habíamos, ¿no es cierto?, ya nos habíamos introducido en el tema, ¿no es cierto?, de los paisajes, cuando yo les había contado que un paisaje, ¿no es cierto?, es una imagen que se observa una persona, ¿no es cierto?, en un momento determinado. O sea, yo salgo, ¿no es cierto?, de mi casa, miro o miro por la ventana, ¿no es cierto?, y yo lo que observe en ese momento, ¿no es cierto?, eso va a ser un paisaje. Este paisaje generalmente, y siempre es así, va a estar formado por elementos, ¿no es cierto?, que son de la naturaleza, como las montañas, los ríos, ¿no es cierto?, el mar, pero también va a estar conformado por elementos que ha hecho el ser humano, como los caminos, ¿no es cierto?, como los edificios, las casas, los cultivos. Acuérdense que la tierra que está cultivada es porque el hombre la ha cultivado, y las fábricas, ¿ya? Es así que nosotros, ¿no es cierto?, podíamos encontrar lo que habíamos señalado como paisajes, ¿no es cierto?, urbanos, que tenían relación a elementos como el que tenemos aquí, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los elementos de este paisaje están conformados por cosas que ha hecho el hombre, pero también, ¿no es cierto?, tiene elementos naturales como el río, ¿no es cierto?, o los árboles, y también teníamos paisajes que eran más bien naturales, porque dentro de los elementos que conforman ese paisaje, la mayoría de las cosas, ¿no es cierto?, son de la naturaleza. Y aquí, ¿cierto?, la imagen nosotros podemos observar las montañas, los ríos, ¿no es cierto?, los árboles, el bosque, ¿no es cierto?, la nieve, todos esos son elementos. Los animales son naturales, están ahí, ¿no es cierto?, porque la naturaleza los dispuso, y en muy baja porción, ¿no es cierto?, tiene elementos que ha creado el hombre, como el camino, ¿no es cierto?, o el puente, las casas y el cultivo, que tiene que más que ver con que el ser humano pueda estar en ese lugar. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar que en Chile, por sus características geográficas, vamos a tener diferentes paisajes. Aquí, ¿no es cierto?, yo les muestro un paisaje que tiene relación a un lugar del norte de Chile, específicamente, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la Arica, ya a la primera región, ¿no es cierto?, lo que está al norte de Chile. Este es un paisaje característico de esa zona de la Arica. Podemos encontrar, de fondo se ve, ¿no es cierto?, la cordillera. Luego tenemos el mar, ¿no es cierto?, edificios y calles, o sea, este paisaje, ¿no es cierto?, es más bien urbano, ¿no es cierto? Ahí las personas pueden vivir y conviven día a día, pero también podemos encontrar otro tipo de paisajes en Chile a medida que nosotros vamos recorriendo, ¿no es cierto?, todos los lugares que Chile tiene. ¿Ya? Podemos encontrar, chiquillos, recuerden que no deben meter bulla. Si ustedes abren y cierran el micrófono, se genera una bulla que daña la grabación del video. Dentro de, ¿no es cierto?, de los paisajes de Chile vamos a encontrar paisajes o lugares donde la cordillera está presente, como en la primera fotografía, bosque, ¿no es cierto? Otros paisajes en Chile van a tener la cordillera y lagos, vegetación, ¿no es cierto? También vamos a encontrar paisajes en Chile donde está presente la costa, el mar.
También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, paisajes donde los ríos sean muy importantes, pero también encontramos paisajes donde las personas se han instalado a vivir, como por ejemplo esta ciudad, ¿no es cierto?, esta zona costera donde podemos ver, ¿no es cierto?, que en el mar hay muchas construcciones porque la gente vive, ¿no es cierto?, de las cosas que el mar nos entrega. Encontramos, ¿no es cierto?, otros que son campos, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar un camino central, pero hay mucha vegetación, y otros lugares, ¿no es cierto?, que tienen montañas y vegetación, pero también tienen elementos que el hombre ha creado como ese puente que permite, ¿no es cierto?, la comunicación. O sea, dentro de Chile hay muchos paisajes y todos muy diferentes y van a depender del lugar donde nos encontremos, el paisaje que encontremos. Dentro de ese paisaje, ¿no es cierto?, podemos encontrar lugares como el que tenemos aquí. Ese lugar es Temuco, ya. O sea, al principio les mostraba una ciudad del norte de Chile como Arica, ahora les muestro una ciudad del sur de Chile, Temuco. En este paisaje podemos encontrar nuevamente presente la cordillera, no se ve a lo mejor tan clara, pero acá atrás está la cordillera. También encontramos, ¿no es cierto?, edificios, encontramos árboles y encontramos la calle. Y tenemos otro de la zona de, ¿no es cierto?, del norte también, pero más cerca de Santiago, que tiene que ver con la región de Coquimbo, la cuarta región, donde podemos encontrar la cordillera, ¿no es cierto?, árboles, una casa y el camino, pero también nosotros aquí encontramos mucha más vegetación porque hay menos personas, ¿no es cierto?, viviendo en este paisaje. O sea, los paisajes en Chile van a ser súper variados y dependiendo de la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que vivan en ese paisaje, vamos a encontrar más o menos construcciones creadas por el ser humano. Vamos nosotros entonces a ver y reconocer cómo es el paisaje de nuestra comuna en nuestra guía, ¿no es cierto?, de trabajo de nuestra región. Y para eso, ¿no es cierto?, los invito a que vamos a trabajar en la guía, ¿no es cierto?, la número 28, que está en Classroom, que dice, ¿no es cierto?, y hace referencia a la guía de trabajo del día de hoy, 17 de agosto.